Video lúdico parte 2. Importancia de invertir en títulos valores de renta variable. Presentado por Carolina Romero, Manuela Romero, Julián Montoya. ¿Qué es el mercado de renta variable? El mercado de renta variable es otro tipo de inversión contraria a la renta fija. En esa inversión no conocemos el interés o el dividendo que nos van a pagar durante el periodo el que nos compremos. La inversión en renta variable es el gran protagonismo de los mercados financieros. En la renta variable no conocemos los flujos de caja que vamos a recibir por parte de la empresa. Incluso puede que la rentabilidad sea negativa y que perdamos dinero con la inversión. Esto es debido a que la rentabilidad depende de diversos factores como la evolución de la empresa, la situación económica o el comportamiento de los mercados financieros, entre otros factores. ¿Cuáles son las características del mercado de renta variable? Entre las características del mercado de renta variable encontramos la ley de circulación, donde nos explica que son títulos nominativos que convierten a su poseedor en copropietario. Son libremente negociables en la bolsa de valores, donde la compañía tenga escritas sus acciones. También encontramos el valor nominal, donde representa el valor proporcional de la acción en el capital pagado de la sociedad, es decir, el valor en libros de la acción en el momento de la constitución de la sociedad. El vencimiento. Aunque la fecha establecida en la escritura de constitución para la disolución de la sociedad determina un plazo de vencimiento para estos títulos, para efectos de negociación en bolsa se asume un periodo indefinido para su maduración. Liquidez. Tiene liquidez en el mercado de valores dependiendo de su frecuencia de negociabilidad, es decir, la relación entre acciones transadas en un periodo y las acciones pagadas y en circulación de la sociedad. Su rendimiento se divide en tres factores principales: la rentabilidad por valorización, la rentabilidad por dividendos y la rentabilidad por derechos de suscripción. Como tal, los instrumentos de renta variable son los tipos de productos que forman parte de un capital, como son las acciones de compañías anónimas. Los instrumentos de renta variable les aportan a sus tenedores ganancias o rendimiento en el largo plazo, pero en base a un mayor riesgo. ¿Qué instituciones ofertan este tipo de valores de renta variable? En primera instancia encontramos el mercado global colombiano, que es una rueda de negociación en la que transan valores de renta variable listados en bolsas extranjeras. A diferencia de los títulos locales, los activos vinculados al MGC cuentan con un marco regulatorio diferente. Segundo, los fondos bursátiles son carteras colectivas sobre un índice o canasta, expresadas en un instrumento negociable en la bolsa. Tercera, la transferencia temporal de valores. Es una operación que se realiza a través de los sistemas transaccionales de la bolsa de valores que permite a los actuales accionistas transferir la propiedad de unos valores a otra denominada receptor a cambio de una suma de dinero. Por último, encontramos a MILA, que es el mercado integrado latinoamericano, conformado por la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores de Lima, Bolsa Mexicana de Valores, Bolsa de Valores de Colombia, mediante un contrato de reconocimiento multilateral. En su conjunto, los países integrados en el MILA conforman el primer mercado por números de emisores en América Latina, el primero por capitalización bursátil y el segundo por volúmenes de negocios. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden presentar con la inversión de este tipo de títulos valores? Uno de los mayores riesgos de esta operación financiera es perder el capital de inversión. Por esta razón resulta importante contar con un portafolio de inversión de renta fija, con riesgo moderado, lo que permite compensar la inestabilidad de las inversiones en renta variable. Otro factor de riesgo es invertir todos los ahorros y capital en un solo producto de inversión y en una sola empresa. Esto se debe a que los movimientos de las acciones de las empresas en la bolsa son impredecibles, perdiendo todo lo invertido. Ejemplo de títulos valores de renta variable. De inversiones de renta variable son las acciones,
las participaciones en fondos de inversión y los bonos y obligaciones convertibles. Siguiendo con el ejemplo de títulos valores de renta variable, están las obligaciones convertibles. Estas son aquellas obligaciones que otorgan el derecho a convertirlas en acciones según las condiciones establecidas en el folleto de la emisión. Esta conversión de las obligaciones en acciones será rentable efectuarla cuando el beneficio de los dividendos son superiores a los del cupón, o ya bien sea porque se desee dotar de una mayor liquidez al activo, si la acción es cotizable en el mercado secundario. Y para tener en cuenta con los títulos valores de renta variable, se debe saber que las inversiones de esta renta generan una mayor rentabilidad que las inversiones en la renta fija, pero que presentan un mayor riesgos como los que se mencionaban anteriormente, que son la pérdida del capital de la total o parcial de la inversión y que la retribución periódica de los dividendos a sus accionistas no sea estable. Por último, tenemos el proceso de seguimiento para la inversión del tipo de mercados de renta variable. Primero, hay que observar el constante comportamiento del mercado que se define en oferta y demanda, lo que conlleva a analizar los movimientos cíclicos que ha tenido cada una de las acciones de la empresa emisora durante el periodo reciente en el mercado. Por consiguiente, y teniendo en cuenta la perspectiva del mercado estandarizado como es Colombia, se necesitan intermediaciones por sociedades comunistas de la bolsa, por lo que se implementan los siguientes pasos: la búsqueda de una firma o de entidades empresariales como por ejemplo Ecopetrol, Corficolombiana, Promigas, Grupo Éxito o el Grupo Aval, que son compañías con el mayor aumento respecto a lo entregado a sus accionistas en el 2018. Y teniendo en cuenta esto, entonces hay que revisar qué activos se van a invertir y esclarecer cuál es la inversión y mediante cuáles estrategias se harán. Como paso último, pero no menos importante, hay que tener en cuenta el tiempo en el que se quiera deshacer la reacción como inversión. Se debe acudir a la BVC, Bolsa de Valores en Colombia, que servirá como intermediario para atender el requerimiento oportunamente y no perder el capital completo invertido.